Hay un tramo de océano donde se dice que las brújulas se vuelven locas, que los barcos se esfuman y los aviones desaparecen sin más. Hoy vamos a navegar directos al corazón de ese enigma, el Triángulo de las Bermudas. Vamos a ver qué hay de verdad en todas esas historias que lo llaman el cementerio del Atlántico. Este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a ver cómo empezaron los rumores, de dónde nace la leyenda. Luego, cómo esa leyenda se convirtió en un fenómeno mundial. Después, claro, veremos qué tiene que decir la ciencia y al final daremos el veredicto definitivo. Y es que esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Estamos hablando de un lugar con leyes físicas distintas, un punto ciego en nuestros mapas, o es más bien una historia que nos hemos contado? Un mito que hemos creado para darle sentido a lo que no podemos explicar. Bueno, pues toda leyenda tiene un comienzo, y la del Triángulo de las Bermudas no empezó con un nombre ni nada parecido. Empezó con susurros, con notas extrañas en los diarios de a bordo de los navegantes, y con silencios de radio que, con el paso de los siglos, fueron tejiendo el misterio. A ver, fijaos en estos tres momentos. Son como los tres pilares sobre los que se levanta toda la leyenda. Desde los informes de Colón hasta la desaparición de barcos y aviones militares modernos, cada uno de estos sucesos fue añadiendo una capa de misterio a la zona, mucho antes de que a nadie se le ocurriera llamarla el Triángulo. Es que la historia empieza fuerte. Hablamos del mismísimo Cristóbal Colón, en su primer viaje a América, que escribe en su diario que la brújula de repente se vuelve loca y que ve caer al mar una especie de bola de fuego. Y esto no es un cuento, que estaba en su diario. Ahí se plantaron las primeras semillas del misterio. Y luego está el caso del USS Cyclops. Es que esto sigue siendo un rompecabezas. No hablamos de una barquita, sino de un buque militar enorme, de más de 160 metros, que en 1918, se esfumó, sin dejar ni rastro, sin una sola llamada de socorro. Imaginaos el impacto. Para la Armada, inexplicable. Para la gente, la prueba de que algo pasaba en esas aguas. Pero si hay un caso que de verdad grabó la leyenda a fuego en la mente de todos, fue el del vuelo 19. A ver, la historia es tremenda. 5 bombarderos de la Marina salen a un entrenamiento rutinario. De repente, confusión total. El líder dice por radio que las brújulas se han vuelto locas, que no saben dónde están. Se corta la comunicación. Y por si fuera poco, el avión de rescate que mandan a buscarlos también desaparece. En una sola tarde, 6 aviones y 27 hombres esfumados. Con todo esto sobre la mesa, ya teníamos el combustible. Solo faltaba una pequeña chispa para que el incendio de la leyenda se propagase por todo el mundo. Y esa chispa, curiosamente, fue un artículo en una revista. Y aquí viene un dato clave, porque a pesar de todo lo que hemos contado, el concepto de Triángulo de las Bermudas como tal es bastante moderno, no es un mito antiguo. Nació oficialmente en 1964. Fue un escritor, Vincent Gaddis, el que le puso el nombre y lo dibujó en el mapa en una revista de aventuras. Claro, una vez que tuvo un nombre tan pegadizo, la cosa se descontroló. En los años 70 y 80, con toda la fascinación por lo paranormal, la gente se volvió loca. Salieron teorías para todos los gustos, que si cristales de energía de la Atlántida, que si portales a otras dimensiones, abducciones de extraterrestres, la imaginación al poder. Pero bueno, mientras la cultura popular se llenaba de alienígenas y vórtices, la ciencia, más calladita, se puso a trabajar, a buscar respuestas, pero no en la ficción, sino en las fuerzas de la naturaleza que de verdad gobiernan los océanos. Este es el giro. Es el momento de dejar a un lado las especulaciones y centrarnos en los hechos, en geografía, en meteorología, en lo que se puede demostrar. Bien, primera explicación científica, la corriente del Golfo. Y esto no es una corriente normalita, es como un río enorme y rapidísimo dentro del propio océano. Si un barco o un avión cae ahí, su corriente es tan fuerte que puede dispersar los restos en minutos. Esto explica por qué tantas veces no se encontraban nada. No es que se desintegraran, es que la corriente se los llevaba. Y ahora una explicación que parece de película, pero es ciencia pura. A ver, en el fondo del mar de esa zona hay gas metano atrapado en una especie de hielo. Si por lo que sea un cambio de presión o de temperatura libera ese gas de golpe, se forma una burbuja gigantesca. El agua de la superficie pierde de repente toda su densidad, se vuelve como espuma. Y si hay un barco justo encima, se hunde, al instante, como una piedra en un vaso de gaseosa, sin tiempo ni para un SOS. Luego están las llamadas olas vagabundas o rogue waves. Durante mucho tiempo se pensó que eran cuentos de marineros, pero hoy sabemos que son muy reales. Imaginen un muro de agua de hasta 30 metros, como un edificio de 10 pisos, que aparece de la nada. Es capaz de tragarse al barco más grande en un segundo. ¿Y lo de las brújulas que se vuelven locas? Pues tampoco tiene mucho misterio. Resulta que el Triángulo es de los pocos sitios del planeta donde el norte magnético, el que señala la brújula, y el norte geográfico, el de verdad, se alinean.
Un piloto experimentado lo sabe y lo corrige, pero uno que no, o en una situación de estrés, puede acabar desviándose cientos de kilómetros sin darse ni cuenta. Muy bien, tenemos un montón de explicaciones lógicas y naturales para los supuestos misterios, pero nos falta lo más importante, los datos. ¿De verdad hay más accidentes en esa zona que en otras? Vamos a ver qué dicen los números oficiales. Y no hablamos de cualquiera. La Guardia Costera de Estados Unidos y la aseguradora marítima más importante del mundo, Lloyd's de Londres, se han dedicado a analizar décadas y décadas de informes de accidentes. ¿Y qué han encontrado al comparar el mito con la fría realidad de las estadísticas? Pues la conclusión es así de rotunda, un 0%. Si se tiene en cuenta la cantidad brutal de barcos y aviones que cruzan esa zona todos los días, resulta que el número de accidentes no es mayor que en cualquier otra parte del océano con un tráfico parecido. Estadísticamente no es un lugar más peligroso. Al final, la conclusión de los expertos es que esta leyenda dice mucho más de nosotros que del propio océano. El misterio no está en el mar. El misterio está en nuestra necesidad de inventar historias, de crear mitos para ponerle un poco de orden a un mundo que a veces es simplemente caótico e impredecible. A lo mejor lo que siempre nos ha enganchado del Triángulo de las Bermudas no son las respuestas, sino las preguntas. Nos recuerda lo mucho que nos fascina lo desconocido, cómo buscamos patrones donde a veces solo hay caos. El océano siempre guardará sus secretos, está claro, pero quizás el mayor enigma de todos seamos nosotros. La pregunta final, por tanto, queda abierta. ¿Dónde está el misterio de verdad?